He-Man fue un personaje tremendamente popular en los 80s, pero lamentablemente la popularidad del personaje ha caído hasta picos muy bajos, llevándolo a una especie de maldición y condena. Pero para hablar de esta maldición y condena tenemos que regresar a 1981, cuando por primera vez aparece este comercial de He-Man producida por Filmation, para avalar a las figuras de Mattel, ya que no tenían ni serie ni película. Estas salieron a la venta en febrero de 1982, y a partir de ese momento el gran He-Man quedaría en la memoria de muchos niños, para las buenas y para las malas. Acá tenemos el primer He-Man, una de las figuras más emblemáticas de todos los tiempos, con estética de guerrero bárbaro, bien musculoso, su cabello amarillento tirando anaranjado, su movimiento de cintura o action future, su escudo, su espada y hacha, su pechera con la cruz en el centro, el calzón, botas, ese ombligo bien marcado de 8-back y ese rostro que no sabemos si está enojado o está algo duro de vientre. Quizás sean las dos cosas. Este fue mi primer He-Man, el que me regalaron cuando tenía tan solo 4 años de edad, aunque el blister ponía a partir de los 5. Desde ese entonces supe que mi niñez cambiaría para siempre. Historia esa te la dejo en la descripción de este video, por si no lo viste. Pero primero acaba con este. Seguimos, con este He-Man todo marchaba de color de rosas, tal es así que para 1983 Mattel le encarga a Filmation una serie de dibujos animados, lo cual lleva a He-Man a tocar el cielo de Eternia con las manos, y al estrellato absoluto. Esta serie transmitía valores y al final de cada capítulo daba lecciones por demás de positivas y motivadoras. Pero también tuvo sus burlas por parte del vecino uruguayo, y un sinfín de memes que forman parte de esa condena, pero de eso hablaremos más adelante. Y ahora sí, la condena y la maldición aparecería en 1987, sí, el mismo año que yo recibí mi primer He-Man, con una película que sacó la Cannon Films, con un presupuesto de $22 millones. Más no se podía invertir porque no hay más plata. Solo logró recaudar 17 millones y gran parte de la película, por no decir casi toda, se desarrolla en la Tierra. Y en Eternia, bien gracias. Ah, y He-Man era el ruso de Rocky 4 con pelito larguito. Claro está que esta película fracasó en la pantalla grande, desencadenando la condena y la maldición para He-Man, porque supuestamente esta era la película que sacaría a He-Man del mal momento que venía pasando tras los manotazos de ahogado de Mattel. Pero esto no fue así y Mattel junto con He-Man se fueron a tomar sol con la chancha, quedando fuera de combate hasta 1990, cuando salen las nuevas aventuras de He-Man, una nueva serie animada con 65 episodios, y un He-Man algo diferente al que solíamos ver, porque este llevaba un pantalón azul y un peinado cola de caballo. Su primer capítulo se titula Un nuevo comienzo, y su capítulo final se titula La invasión final, y sí, quedaron invadidos de otro estrepitoso fracaso. La serie también tuvo sus figuras de acción que tampoco dijeron mucho, y que pasaron con bastante pena y ninguna gloria. Recién hubo que esperarse hasta el 2002 para que He-Man saliera de la ultratumba como la momia, con una gran serie de dibujos animados que sirvió como una actualización de la serie clásica de los 80 de Filmation, llamada He-Man 200X. Esta contó con un total de 39 capítulos, también sacó sus figuras de acción y hasta incluso un juego para PlayStation 2. El juego deja bastante que desear, pero sus figuras son muy buenas, tales como la serie. Aún así, esa maldición y esa condena volvió a acechar y tuvieron que echar el cierre en 2004 por asuntos internos de la cadena televisiva que la emitía. No voy a entrar en detalle sobre este asunto, quedaron cancelados, punto y coma. He-Man también tuvo sus videojuegos, como bien nombré, el de 200X para PC2, para Atari, Famicom, celulares, entre otros, pero ninguno de ellos logró captar la esencia eterniana que a un fan de He-Man le gustaría. Podemos llegar a rescatar un juego no oficial de He-Man creado por los fans, que la verdad está bastante bien hecho. Luego por el 2008 Mattel saca la figura de He-Man Classic, haciendo honor al He-Man Vintage, pero mucho más detallado. Y bueno, parecía que He-Man volvía con todo. Luego la empresa Super 7 también hizo muy bien su trabajo, haciendo honor al He-Man de Filmation, con esta figura. Y esta otra figura, aunque tengo que decir que la cara de este último He-Man no me piache mucho. Pero bueno, zafa. Y hablando de zafa, esto te lo puedo relacionar con Zape. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí, el que dije que luego hablaríamos luego. Del vecino uruguayo. Bueno, nuestro querido vecino utilizó la caricatura de He-Man Filmation para hacer un sinfín de barbaridades que a algunos le causaba gracia y a otros más fanáticos no tanta, porque se estaba metiendo en un terreno bastante complicado con relación al personaje de la infancia de muchos. Aunque poco o nada le importó, porque ya sabemos que al Yoruga todo se la trae floja.
Y bueno, a partir de ahí salieron innumerables cantidades de memes, dejando a He-Man nuevamente condenado y en ridículo total. En el año 2019, Mattel anunciaba que sacaría las figuras de Master of the Universe Origins, basándose en las figuras de los 80, pero con más articulaciones que nunca, pero sin Action Future. Y hago hincapié en este asunto. Muchos de los niños cuarentones tirando para arriba reclaman por qué no trae el Action Future o movimiento de cintura. Y porque todo no se puede, pa. No se puede tener a la chancha, a los 20, a la máquina de hacer chorizo. ¿Quieres el Action Future? Ya sabes lo que tenés que hacer. Comprate el vintage y otra cosa mariposa, papá. Estas figuras de He-Man, desde mi punto de vista, están muy bien logradas. Tendrán sus fallos como lo tenemos todos, pero logran pasar el control de calidad. También tenemos figuras de Masterverse que están muy bien, la colección de Planeta Agostini, que bueno, mejor no digo nada sobre este He-Man porque ya lo dije infinidades de veces en el canal, y un sinfín de líneas alternativas como por ejemplo las de Mondo. Está más que claro que se está intentando hacer todo lo que se pueda para que He-Man se desprenda de esa condena y maldición. Tal es así que para 2021 Kevin Smith lanzaría la serie Teela and the Master of the Universe Revelation. Master of the Universe Revelation. Lamentablemente esta serie no sería bien recibida por el público en general por no representar los valores y fuerza de la serie de los 80, y la otra por alterar completamente lo creado por Filmation. Paralela a esta serie saldría He-Man and the Master of the Universe CGI, presentada para un público más infantil que para adultos. Si bien la recepción fue regular, no alcanzó a llegar a los altos índices de audiencia de la serie original. Ya para 2024, Kevin lanzaría la segunda temporada titulada Master of the Universe Revolution, la cual logró tener mejor aceptación y críticas que Revelation, dejando un poco más satisfecho a los niños cuarentones. Y agárrate de donde puedas, porque para junio de 2026 nos espera la nueva película de Master of the Universe. Una noticia que nos llega después de casi un año de que Netflix desechara el proyecto de acción real de He-Man, después de haber invertido $30 millones en su desarrollo. Una pequeña sinopsis que nos dejan de esta futura película es que la trama gira en torno al príncipe Adam, un niño de 9 años que se estrella en la Tierra en una nave espacial y es separado de su espada mágica, y tras localizarla casi 2 décadas después, este es transportado de vuelta al espacio para defender a su planeta natal tras las fuerzas diabólicas de Skeletor. Miedo tengo yo sobre esta sinopsis. Esperemos que esta película no termine de cavar la tumba del hombre más poderoso del universo, por favor. Aún así, de tantas glorias y derrotas del hombre más poderoso del universo, él siempre estará presente en el corazón para los que nos criamos viendo sus dibujos animados, jugando con sus figuras, jugando videojuegos y hasta incluso viendo su única película live action. Dicho todo esto, ¿vos qué pensás? ¿Que He-Man tiene los días contados? ¿Que la maldición y la condena terminarán de rematar al universo Motu? ¿O que tenemos He-Man para rato? Podés dejármelo en los comentarios. Te recuerdo que si te gustó este video no olvides dejar un poderoso like y de suscribirte si todavía no lo estás. Nos vemos en otro video de Jenny el Cabrito. Chau chau.